Hola, bienvenidos a Familias Transformadas. Continuamos con el estudio del libro de Proverbios. Hoy vamos a iniciar el capítulo 7. Obviamente, pues lo vamos a hacer en varias partes porque pues es bastante extenso, tiene 27 versículos y pues obviamente hay que irlo analizando cada versículo a versículo. Este capítulo tiene como título Las artimañas de la ramera, que en realidad pues son las artimañas de la prostituta. Antes de iniciar con el estudio de este capítulo, vamos a hablar un poco acerca de la palabra prostituta. La palabra prostituta viene del griego pornei, derivada del verbo porneia, que significa vender, o sea, personas que venden su cuerpo a cambio de dinero. Y de esa misma palabra porneia se deriva la palabra pornografía. Entonces, pues ya ahí ustedes van deduciendo eh, todo ese tipo de perversidades y que siguen hasta el día de hoy. A la prostitución se le llama la profesión más antigua del mundo, porque pues ya la Biblia relata que en el Medio Oriente, en el antiguo Medio Oriente, había personas que la ejercían, pero era como una prostitución que era como una práctica hacia la idolatría. Obviamente era una costumbre en esas culturas antiguas en tener ídolos. En el inicio era Istar, después Astarte, Astarot, todas vienen siendo lo mismo, pero lo que realmente la ofrenda que esas deidades pedían a las personas era la prostitución, o sea, ejercer su cuerpo de manera sexual sin cobrar, era una ofrenda. Entonces, la Biblia no esconde eso. Realmente, pues la Biblia nos habla acerca de ese tipo de cosas que se practicaban en ese momento y que pues a Dios le aborrecían, no le gustaban y tampoco pues le siguen gustando. Obviamente, pues como les digo, era algo común y como lo practicaban como ofrenda, había personas que después de eso lo ejercían de manera ya personal y cobraban por el servicio eh, de sexo a cambio pues de beneficios económicos y de dinero. Obviamente pues nosotros sabemos que la Biblia también tiene unos relatos bastante extraños. Dios no tiene ningún tabú ni tapa nada con respecto a todas las cosas sociales y morales del ser humano, hasta dónde puede llegar uno y hasta dónde puede caer y también pues de dónde Dios lo puede levantar. La Biblia relata algo muy curioso en Génesis 38, del 14 al 26, que es la historia de Tamar y de Judá. Yo no sé cuántos de ustedes han leído esa historia en Génesis, y es que Tamar es nuera de Judá y ella se casa con el hijo mayor de Judá. Pero al tiempo de estar casados, no mucho, la Biblia no describe realmente cuánto tiempo, pero pues uno supone por el contexto de la historia que fue un tiempo corto. El hijo mayor de Judá muere, entonces la ley en ese tiempo decía que el suegro, la familia, debía dar al siguiente hijo, al hermano del fallecido, como esposo para que el muerto tuviera descendencia. Entonces, el segundo hijo de Judá, pues obviamente no le parece pues nada agradable que los hijos de él con Tamar ahora tuvieran el nombre y descendencia del hermano. Entonces, obviamente, pues ya ustedes saben el resto de la historia
y también pues él muere. Entonces al morir le queda el hijo menor a Judá. Y pasados los años, el tiempo, dice que el joven creció y que Judá se hizo, como decimos nosotros, el loco. Y yo creo pues que tenía toda la razón de pensar en no dar a su hijo, porque pues él dijo, esta mujer está maldita o tiene algo, porque pues realmente mis dos hijos con ella y ambos han muerto, entonces pues no voy a probar el tercero, no voy a exponerlo. Entonces él se niega rotundamente a darle el hijo menor a Tamar. Pero ella pues seguía exigiendo ese derecho que ella tenía. Y un día dice la Biblia que bajaban los hombres de ese tiempo, gente con dinero, porque pues él era, diríamos nosotros, un comerciante de animales, en eso pues las ovejas y cabras. Era un hombre rico. Entonces él baja, dice, a vender, era el tiempo de trasquilar y de vender la lana, y ella se da cuenta que ay, se me fue la palabra, que su suegro venía a la ciudad. Entonces, ¿qué hace ella? Se viste como una prostituta y le ofrece a él servicios. Entonces, pues ya la Biblia relata que ella tiene relaciones sexuales con Judá y de ahí pues nace toda otra genealogía. Obviamente pues ella no era prostituta, pero la Biblia describe en ese pasaje que ella se vistió. ¿Qué quiere decir? Que esas mujeres que ejercían la prostitución tenían una vestimenta que las distinguía. Y por eso, obviamente, Judá no la reconoció y se acostó con ella. También pues hay otro pasaje en la Biblia, en el libro de Josué, cuando el pueblo de Israel entra a Canaán y van a conquistar Jericó. La Biblia habla de que había un prostíbulo y la encargada, la dueña del prostíbulo, era Rahab. Obviamente la gente cuando lee así la historia por encimita piensan que solo ella era prostituta, pero no. Cuando uno analiza, uno se da cuenta que realmente ella era dueña de un prostíbulo y era para gente de alto rango porque ella estaba bien informada acerca de todos los asuntos militares y culturales que ocurrían en esa ciudad. Entonces uno se da cuenta que pues era una profesión en ese tiempo. Obviamente cuando uno lee la historia, habían personas que hasta pagaban los impuestos por tener un negocio como ese. Hoy en día sigue exactamente igual, entonces como vemos la Biblia no esconde eso, que eso sigue vigente hasta el día de hoy. Y ya en la Edad Media, en el mundo grecorromano, las prostitutas les llamaban iriédulas. Y dice que ellas ponían una rama afuera de su casa, en la puerta, como a la entrada, que indicaba que ellas ejercían la prostitución a cambio de dinero y a cambio de otros beneficios. Entonces, los extranjeros o los hombres de la ciudad que llegaban a esa ciudad en Roma, pues habla de Sicilia, de varias ciudades. En realidad, pues quienes tenían esa rama, eso simbolizaba pues que ahí podían ellos tener esos servicios. Y como ellas ponían una rama de árbol, de ahí viene la palabra ramera, que fue el título que le pusieron a este capítulo, que se llama Las artimañas de la ramera, pero sabemos que es lo mismo, la prostituta. Entonces, ya teniendo un poco de conocimiento acerca de qué era la prostitución, qué significa la palabra ramera, vamos a iniciar con el estudio del libro de Proverbios en el capítulo 7. Entonces nos dice así: las artimañas de la ramera, hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás, y mi ley como a la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Entonces vemos que aquí Salomón le está dando
consejos al hijo acerca del peligro de las prostitutas. Él le dice, hijo mío, quiero aconsejarte sobre esta situación que en algún momento puedes llegarte a topar con una persona así, pero quiero que sepas que es un peligro y por eso quiero que tú atiendas mis consejos. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué Salomón? Porque recordemos que nosotros como padres somos los que estamos realmente obligados a enseñar a los hijos en nuestra casa de los peligros que hay afuera. Obviamente nosotros como padres le llevamos unos años de ventaja a los hijos en todas las áreas de la vida, no solamente en la economía, en las relaciones amorosas, sino también en las adversidades, en las caídas, en los fracasos, en los errores. Nosotros le llevamos muchos años por delante a nuestros hijos y no podemos negar que en algún momento alguien, algún conocido, algún pariente, algún familiar cayó en esa trampa. Entonces, como nosotros ya tenemos esa experiencia, porque vamos más adelante que ellos, pues obviamente Salomón habla con propiedad y le dice, ten cuidado porque yo ya pasé por ahí y sé lo que eso puede traer a tu vida. Entonces, atiende mi consejo, guarda mis consejos, guárdalo como una ley, dice, y vivirás. Guárdalo como a las niñas de tus ojos. Nosotros sabemos que no hay nada más valioso que los ojos, porque pues los ojos nos permiten ver toda la belleza de la vida y nos permiten ver los peligros. Entonces él le dice, guárdalo como lo más preciado que son tus ojos. Guárdalo y átalos, amárralos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. ¿Por qué Salomón le dice que lo escriba en la tabla de su corazón? Nosotros debemos recordar que en el corazón se guardan todas las emociones, el ser de cada persona, lo que es realmente el alma de esa persona. Yo recuerdo que hace unos años vimos un programa de médicos y específicamente de relacionado con lo que es cirugías de corazón y habían trasplantes de corazón. Y en los trasplantes de corazón, cuando las personas recibían ese corazón venía con todo, traía memoria, traía recuerdos, traía vivencias. Entonces, todo en nuestra vida trae algo grabado. Es como un graffiti, pero que no se puede borrar jamás. Dirían ustedes como un tatuaje hoy en día. Más o menos algo así. Entonces le dice, escríbelo, guárdatelo, grábatelo en tu corazón. Y cuando se refiere al corazón es eso, porque el corazón tiene memoria. Entonces, como el corazón guarda los consejos, tiene memoria, se acuerda de lo que uno le ha advertido y de las cosas que han pasado, entonces por eso le dice, guárdalo y que escríbelo en tu corazón. Porque cuando tengas la tentación, tu corazón te recordará lo que yo te dije. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. ¿Por qué le dice a la sabiduría, tú eres mi hermana? Porque la sabiduría es eso que Dios dejó en nosotros para discernir entre lo bueno y lo malo. Entonces, es esa capacidad que tiene el ser humano de decir, esto me conviene y esto no me conviene. Y le dice, trátala como a tu hermana. ¿Por qué como a tu hermana? Porque pues yo tengo 2 hijos y lo observo. Mis hijos son el uno para el otro. Él aconseja a ella y ella a él y ambos se escuchan. Curiosamente, se entienden más entre ellos y eso que no son de edades cercanas, pero cuando los chicos crecen, se ven a la par. Entonces, obviamente, entre los hermanos hay esa confianza, esa transparencia y no va a haber esa vergüenza de decir esto me está pasando, sino que con sinceridad y honestidad le dice, trata
a la sabiduría como una hermana a la que tú le puedes contar todo sin que te juzguen. Entonces, la sabiduría te enseñará sin juzgarte, te guiará sin condenarte. Entonces, desarrolla sabiduría. Y a la inteligencia llama parienta. Porque, ¿por qué a la inteligencia llama parienta? Porque los parientes son esos que, aunque no están cerca, están lejos, siguen siendo familia. Y cuando tú los necesitas o quieres hablar con ellos, pues simplemente agarras tu celular y los llamas y siempre te van a estar contestando. Recuerda que una persona, aunque sea con muchos recursos y aunque tenga muchos títulos, no necesariamente es una persona inteligente. Tiene mucho conocimiento, pero no inteligencia. Yo lo he visto y lo he vivido de cerca. Y también a mí me ha pasado. El hecho de que uno tenga muchos títulos no significa que uno sea inteligente. Entonces, por eso está diciendo, y a la inteligencia llama parienta. O sea, de vez en cuando, dice, desarrolla inteligencia. Y llámala como a ese pariente lejano que aunque está allá, sigue estando. Y si tú lo llamas y lo necesitas, pues va a estar ahí y te va a contestar. Para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Le dice, invita a la sabiduría y a la inteligencia para que te guarden, para que te protejan de la mujer ajena. Recuerden que en el capítulo anterior habla de la infidelidad y Dios toma que la mujer ajena es esa persona que a ti no te pertenece, que no es la tuya, es la de cualquiera menos la tuya. Y aparte de eso, no importa si estás casado o estás soltero. Si no estás casado con ella, pues tampoco te pertenece, no es tuya. Recuerden que en la antigüedad un compromiso era serio y pues hoy en día eso se ha vuelto un zambapalo, como decimos nosotros, de que la gente no quiere comprometerse con nada, simplemente dice, vivamos en unión libre y esa libertad sigue estando vigente. Hay gente que lleva 10 años y todavía están en unión libre, porque si en algún caso veo que esto tampoco me lleva a nada, pues tengo la libertad de salirme por el portillo que encuentre en el camino. Entonces, hoy en día nos damos cuenta que la gente no quiere responsabilizarse de nada. Entonces, se le dice, a eso se le llamaría una mujer ajena, porque aunque lleves años con ella, no es la tuya. Legalmente y ante Dios no es la tuya. No estás casado, no estás comprometido. ¿Por qué? Porque tú quieres siempre tener esa libertad y esa autonomía de decir, me harté o simplemente no me gustó, entonces me voy por el camino más fácil. Entonces, está diciéndole eso, ten cuidado de la mujer ajena, de la mujer extraña, que ablanda sus palabras. ¿Por qué? Porque obviamente una mujer que ejercía la prostitución era una mujer que era muy aduladora, una mujer con una capacidad para hablar y para atrapar a los hombres impresionante. Recuerden la historia de Sansón y Dalila. Dalila era una mujer que ejercía la prostitución, pero yo creo que era una mujer instruida. Yo hace años vi una película rusa que hablaba como de acompañantes, pero cuando yo la empecé a ver, yo pensé que era pues otro tipo de película, pero me doy cuenta que no. Eran mujeres que estaban siendo entrenadas, pero a un nivel, mejor dicho, de la aristocracia, pero eran prostitutas. Les enseñaban idiomas, imagen personal, cómo hablar, cómo manejar una comida. Mejor dicho, les enseñaban cultura de todo. Entonces yo me quedé aterrada viendo la película, al final la terminé de ver porque me pareció curioso. Entonces dice, ah, cuida tus palabras, dice, porque es una mujer que no es cualquier cosa. Hay prostitutas de alto nivel que son muy cultas, pero no dejan de ser prostitutas. Entonces le dice, ten cuidado de esas que son muy aduladoras, mujeres que son de élite, pero no dejan de ser lo que son. Entonces, él sigue diciéndole al hijo,
ojo con ese tipo de mujeres, porque aunque se miren cultas, aunque se miren mujeres eh, tremendamente bien vestidas y que no parecen, pero lo son. De esas son las que hay que tener cuidado, porque dicen que debajo de las piedras están las serpientes. Entonces, aquello que parece lindo realmente es lo más peligroso. Entonces, hay que tener mucho cuidado y obviamente nosotros como padres hablarle a nuestros hijos de manera transparente para que ellos no caigan en las manos de alguien así. Yo recuerdo que hace unos años conocí a una pareja cristiana que tuvo una lucha tremenda con uno de sus hijos porque se enredó con una persona eh, de esas y fue terrible realmente. Fue un proceso largo, extenuante y pues gracias a Dios lograron salir. Pero ¿por qué Salomón toma esa parte que es tan personal para decírselo a su hijo? Porque obviamente en ninguna parte le van a enseñar a los hijos acerca de eso. Hoy en día las relaciones sexuales las explican como que fuera algo común. Es como cuando te bañas y te cambias la ropa, pero resulta que eso no es así. Eso trae consecuencias en la vida de uno. Entonces, así como Salomón se tomó el tiempo para dedicarle a su hijo y aconsejarlo sobre esa situación, sobre ese problema que podía darse en su vida en algún momento, así nosotros somos llamados a advertir a nuestros hijos y no solamente a los hombres, también a las mujeres. Entonces, obviamente es necesario que nosotros sin nada de esconder ni cosa aquí, porque lo que nosotros no le enseñamos a nuestros hijos, ellos lo van a ver en las redes sociales y lo van a ver y lo van a aprender de otra manera, que no es la correcta. Entonces, somos llamados a hablar con transparencia. Ah, vamos a llegar hasta ahí el día de hoy. Les doy las gracias por el tiempo. Espero que disfruten del video. Continuaremos con los siguientes versículos en el próximo video. Bendiciones. Chao, chao.